El sol caía sobre la espalda de Pedro Carrillo. Era un calor familiar, reconfortante en su previsibilidad. Tarareaba una canción sin melodía, sus manos callosas maniobrando expertamente su pequeño bote a través de las aguas tranquilas de la Ciénaga Grande. El aire estaba cargado con el olor a sal y pescado, un aroma que Pedro conocía desde niño. Hoy, la laguna brillaba, un espejo que reflejaba el azul infinito del cielo. Era un buen día para estar vivo. Pedro lanzó su red, la malla con pesas un baile familiar contra el agua. Cerró los ojos, dejando que el suave balanceo del bote lo arrullara en un trance pacífico. La pesca era más que un medio de vida para Pedro. Era su santuario, un lugar donde los problemas de la vida se desvanecían en el ruido de fondo de las olas. Pero hoy, la tranquilidad sería efímera. Un chapoteo, diferente al ritmo suave del agua, sobresaltó a Pedro. Abrió los ojos, su mirada atraída por una perturbación en la distancia. Al principio, parecía un truco de la luz, un espejismo brillante en el calor. Pero a medida que se acercaba, se volvió innegable. Una mancha, un rojo grotesco, se estaba filtrando en el azul prístino de la laguna. El miedo, frío y agudo, penetró la bruma del día. A Pedro se le heló la sangre. Esto no era obra de la naturaleza. Nunca había visto algo así. La marea roja pulsaba y se extendía, una mancha ominosa en la faz de las aguas familiares. La mancha roja se movía con vida propia, serpenteaba por el agua, un depredador silencioso dejando un rastro carmesí a su paso. El pánico arañó la garganta de Pedro, instándolo a girar su bote y huir. Pero un instinto más profundo, la atracción de su hogar, Nueva Venecia, era más fuerte. Su pueblo, su familia, yacían más allá del rojo invasor. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras ajustaba la vela, impulsando su pequeña embarcación hacia adelante. El viento, una vez un compañero reconfortante, ahora parecía silbar advertencias. El hedor de la marea roja se hizo más fuerte, un sabor metálico que le revolvió el estómago. Hablaba de muerte, de algo antinatural y siniestro. Cada empujón del remo era una oración, una súplica susurrada a los santos, en los que ya no estaba seguro de creer. Por favor, que estén a salvo. Que estén a salvo. Las palabras se convirtieron en un mantra, el único escudo que tenía contra el creciente temor. El sol, una vez una presencia reconfortante, ahora se sentía como un ojo vigilante. No ofrecía calor, solo una iluminación implacable del horror que se acercaba. A medida que Pedro navegaba más cerca, la verdadera escala de la mancha roja se volvió terriblemente clara. Se extendía por la laguna, una barrera macabra entre él y su hogar. El tiempo perdió todo significado. El mundo se redujo al frenético latido del corazón de Pedro y al chapoteo desesperado de los remos contra el agua. Empujó su cuerpo al límite, impulsado por un miedo primario que nunca había conocido. La marea roja parecía moverse más rápido ahora, como si sintiera su urgencia. Se esforzó por ver a través del resplandor del sol, buscando cualquier señal de vida, cualquier indicio de que no estuviera navegando hacia un cementerio. El aire era denso, espeso con un silencio más profundo que cualquier tormenta que hubiera resistido en estas aguas. El contorno familiar de Nueva Venecia, un conjunto de casas pintadas de vivos colores construidas sobre pilotes sobre el agua, finalmente perforó el horizonte. El alivio, agudo y fugaz, lo invadió, pero fue rápidamente reemplazado por una nueva y escalofriante ola de miedo. Las vías fluviales, usualmente bulliciosas, que serpenteaban a través del pueblo, estaban inquietantemente desiertas. Ningún niño jugaba en los muelles destartalados. Ninguna mujer chismeaba mientras tendía la ropa. El silencio era ensordecedor, una manta sofocante que ahogaba la sinfonía habitual de la vida. El aire era denso, espeso con el hedor de la marea roja. Era una dulzura empalagosa que hablaba de decadencia y muerte. El silencio que lo había atrapado desde que vio por primera vez el pueblo apretó su agarre, exprimiendo el aliento de sus pulmones. Gritó, su voz ronca por el miedo y el agotamiento. «Hola, ¿hay alguien?» Sus palabras resonaron en él, sin respuesta. Las casas pintadas de vivos colores, usualmente llenas de vida, permanecían silenciosas y acusadoras. El silencio era algo vivo, una ola monstruosa que amenazaba con arrastrarlo. Pedro dirigió su bote a través del corazón del pueblo, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Examinó los pasillos, las puertas,
desesperado por cualquier señal de vida, cualquier parpadeo de movimiento que rompiera la quietud opresiva. Pero no había nada. Su propia casa, una estructura modesta pintada de un azul alegre, apareció a la vista. La esperanza, frágil como un pájaro recién nacido, revoloteó en su pecho. Su esposa, Elena, debía haber oído las noticias. Habría llevado a los niños a un lugar seguro, a un terreno más alto. Se trepó al pasillo de madera, sus pies descalzos, golpeando contra los tablones húmedos. Gritó de nuevo, su voz quebrándose por la desesperación. «¡Elena! ¡Niños!». La única respuesta fue el eco de su propio terror. Abrió la puerta de su casa y entró. La oscuridad lo saludó, pesada y espesa. Tropezó por el espacio familiar, su corazón hundiéndose con cada paso. El silencio que había envuelto el pueblo lo presionaba aquí, sofocante, definitivo. No había susurros de risa, ningún aroma reconfortante de la cena cocinándose en la estufa, ningún sonido de sus hijos jugando. Solo había un vacío que lo helaba hasta los huesos. Los encontró en el piso de su pequeña habitación. Elena, su amada esposa, yacía inmóvil, con los ojos mirando fijamente al techo. Sus dos hijos pequeños, Miguel y Sofía, estaban aferrados a sus brazos, sus pequeños cuerpos extrañamente quietos. El mundo se inclinó sobre su eje. Pedro tropezó, su mano conectando con la pared toscamente labrada para evitar colapsar. Un grito estrangulado escapó de sus labios, un grito primario de angustia que no obtuvo respuesta. Cayó de rodillas junto a su familia, su mano áspera flotando sobre el rostro de Elena. Su piel estaba fría, húmeda. La vida vibrante que siempre había brillado en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una mirada vacía que reflejaba el vacío en su propia alma. Reunió a sus hijos en sus brazos, sus pequeños cuerpos ligeros como plumas. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas arañaban su garganta, pero no había respuestas. Solo el peso aplastante del dolor, pesado como la marea roja que le había robado todo. Los militares llegaron al día siguiente. Llegaron en botes equipados con luces intermitentes y hombres uniformados, con rostros sombríos bajo sus gorras oficiales. Hablaron de investigaciones, de justicia, de encontrar a los responsables. Pero sus palabras sonaron huecas en el aire pesado, promesas vacías llevadas por el viento. Pedro los observó desde la distancia, su rostro una máscara estoica de dolor. Había escuchado sus promesas antes, palabras vacías susurradas después de que otras tragedias hubieran visitado su pequeño rincón del mundo. Los poderosos, él lo sabía, nunca rendían cuentas. La laguna, una vez el alma de Nueva Venecia, era ahora una vasta y brillante extensión de rojo. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio espantoso de la tragedia que se había desarrollado. El hedor a muerte persistía en el aire, un recordatorio constante de la vida que se había extinguido. El pueblo, una vez una sinfonía de vida y risas, era ahora un pueblo fantasma. El silencio solo se rompía por los gritos lastimeros de las aves que volaban en círculos y el suave chapoteo de la marea roja contra los pilotes de las casas vacías. Pedro estaba de pie en el borde del pueblo, con la mirada fija en el horizonte. Ya no tenía fuerzas para llorar. La marea roja le había quitado todo, su esposa, sus hijos, su razón de vivir. Era un fantasma ahora, a la deriva en un mundo que ya no tenía color, ni alegría. La marea roja se lo había tragado todo, dejando atrás solo un vasto y resonante vacío. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Era un espectáculo cruel, un recordatorio de la belleza que aún existía en el mundo, un mundo que se había vuelto frío e indiferente a su dolor. Había enterrado a su familia en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo, sus tumbas marcadas por simples cruces de madera. No había palabras para describir la agonía que le roía el alma, ninguna oración que pudiera llenar el vacío dejado por su ausencia. Estaba a la deriva en un mar de dolor, la marea roja un recordatorio constante de la vida que le habían robado. Mientras la oscuridad envolvía la laguna, Pedro se alejó de la tumba y caminó hacia la orilla del agua. Contempló la interminable extensión de rojo, las preguntas que lo atormentaban resonando en el silencio. ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber pasado esto? La marea roja no ofrecía respuestas, solo una mirada fría e indiferente. Era un símbolo de la insensatez de todo, la crueldad aleatoria que podía golpear sin previo aviso, dejando solo devastación a su paso. Y mientras Pedro estaba allí de pie,
Con los últimos vestigios de esperanza parpadeando en su interior, supo que la marea roja mancharía para siempre su alma, un recordatorio permanente del día en que la Ciénaga Grande se volvió roja.